Entonces, en todas sus travesías, Miranda también estuvo en Haití y estuvo en contacto con las ideas abolicionistas. Pero entonces aquí pasan dos cosas que también tienen mucha incidencia en que se retarden los procesos revolucionarios. El régimen de terror de los franceses, toda la era de Robespierre, le va a hacer pensar a Miranda muy seriamente que chévere la independencia y que chévere la revolución, pero que ahí se pueden desatar unas fuerzas sanguinarias. O sea, que Dios nos libre, decía, de los jacobinos. De las ideas jacobinas sí toca que nos libre porque esas ideas son muy miedosas, porque su concreción en la historia es terriblemente sanguinaria porque él vio el terror. ¿Mm? Entonces, esa es una parte que lo hace pensar como echarle cabeza. Yo sí necesito que esto suceda, pero no de una manera cataclísmica, desbordante, porque eso no lo maneja nadie. O sea, una cosa de esta se estalla y ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso hace que más adelante vaya a tener disparidad de criterios muy seria con Bolívar. Cuando Bolívar se toma Puerto Cabello y piensa desde allá empezar la independencia, Miranda dice, no, todavía no es tiempo, estamos crudos. En Puerto Cabello hay un bastión español muy grande contra el cual no vale la pena enfrentarse porque ahí no tenemos chance de ganar y lo que sí estamos quemando es una oportunidad de tropas y de gente que la vamos a necesitar después. Pere tantico, yo no la voy a hacer así ahorita, ¿sí? Y no le da el apoyo en Puerto Cabello. Y eso lo va a tomar Bolívar como una traición. O sea, en un principio la relación con él es de un descreste y de un deslumbramiento. Y él es el que forma la idea de la independencia en Bolívar. Es el gran precursor. El precursor de todo es Francisco de Miranda. Es un hombre gigantesco, es un hombre universal. En Europa lo tienen súper calibrado porque le entienden la pista. Él se formó allá. Aquí es un personaje polémico, porque el episodio de Puerto Cabello va a hacer que muchos lo consideren como un traidor a la causa cuando el tipo lo que tenía era un plan distinto y otro punto de vista acerca de cómo se iban a hacer las cosas. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de Haití, porque aquí hay contradicciones no solamente con la visión frente a España, hay contradicciones de clase también. Porque es que aquí hay gente indígena, hay gente afro, ¿sí? Hay mestizaje y hay unos criollos blancos hijos de peninsulares. ¿Y quién es que va a hacer la independencia? También aquí hay que irnos aclarando quién es que la va a hacer, ¿sí? Entonces, como él estuvo en Haití, la rebelión de Haití es una rebelión negra de esclavos libertos. Eso le para los pelos a las clases dirigentes blancas que aspirarían eventualmente a un relevo del poder de España por ellos. O sea, ¿qué tan interesados están ellos en liberar a los esclavos en ese momento? Eso también es un objeto de división en toda la América, porque para el nacimiento de los Estados Unidos, el tema fue que la esclavitud no se trató para la creación del Estado americano, porque dividiría a los del norte con los del sur y haría imposible la creación de una unión que hiciera concreto el proyecto de los Estados Unidos. Entonces dejaron el tema de lado, no volvieron a tocar el asunto hasta que eso les estallaría en los años 60 del siglo XX a la cara. Pasan muchos matices. Las ideas abolicionistas sí están llegando también, pero hay quienes las acatan y hay quienes no. Hay quienes las temen porque consideran que la rebelión de Haití, por el carácter tan fuerte, por la manera tan tesa como los haitianos se rebelaron contra Francia y mantuvieron la independencia, pero eso fue un proceso muy sangriento también, muy duro. Entonces, el temita del régimen de terror de los franceses y el temita de la fuerza de la rebelión de Haití hace que mucha gente lo piense a ver qué tipo de proceso vamos a desarrollar acá, porque si se desatan esas fuerzas, ¿cómo las manejamos? Entonces hay quienes dicen que no quieren esclavos libertos tomándose el poder como en Haití. Hay quienes dicen que no se puede hacer la libertad sin la abolición de la esclavitud, que una cosa lleva a la otra y que no tiene sentido plantearlo de otra manera. Hay quienes dicen que una locura como el régimen de terror de Francia no es deseable en América. Sí queremos la independencia, pero no ese montón de sangre. Todo esto va dividiendo opiniones en torno a cómo se va a hacer la cosa.
Entonces, hay quienes temen en Francisco de Miranda el hecho de que él haya llegado de Haití, porque piensan que también él tiene las ideas abolicionistas y partidarias de naciones negras. Las naciones negras tienen el problema en esta época de que la esclavitud fue avalada por todo el mundo, fue el negocio más grande, sustentaba niveles de vida de los hacendados y de los señores, era el símbolo del señorío, lo eran en tanto tenían esclavos. Lo que menos les interesaría a ellos era que esos esclavos pasaran de ser sus objetos de uso, de carga, de consumo y de comercio, para convertirse en sus iguales, entre otras cosas porque que la de la teme, y de golpe ser dirigentes también como en el caso de Haití. Entonces el tema también va a generar divisiones y sospechas sobre Miranda. A Miranda la mandaba a Miranda y él era llevado de su parecer, o sea, a él nadie lo podía moldear, a él nadie lo podía convencer, porque el de las ideas era él. Eso hace que le resulte siendo un personaje incómodo a un poco de gente. Y eso hace que mucha gente vaya a llegar a niveles de desacuerdo profundos con Miranda. Y toda esa serie de hechos en momentos tan confusos, donde las cosas están apenas despuntando, porque es que la historia se escribe en replay. Pues uno aquí sentado dice, no, pero lo que pasa es que iba a pasar tal cosa. Nadie sabía que iba a pasar, ¿ve? Nosotros arrancamos y no sabíamos para dónde. ¿Sí? Nadie esperaba. Esto está marcado por la sorpresa y la fuerza de la historia. Y la sorpresa y la fuerza de la historia no la maneja nadie. Entonces las decisiones se toman no sobre los hechos ya cumplidos, como la estudiamos y la conocemos, sino sobre un presente totalmente incierto, que es el que vive cada uno que vive el día en la historia. Entonces, aquí nadie sabía qué iba a pasar con qué, pero todo el mundo tenía una idea que no era la misma sobre cómo manejar la cosa. Entonces, en ese avatar, en ese momento y por los profundos desacuerdos que va a llevar el episodio de Puerto Cabello, más adelante Miranda va a ser entregado por Bolívar a los españoles y va a morir en una prisión en Cádiz en 1812. Y el gran precursor, el hombre que la tenía clarísima desde el principio, el que lo sabía todo, el que había hecho las cosas más increíbles, el hombre de las más grandes hazañas, va a morir de una manera ignominiosa, sin quejarse además, sin decir una sola palabra. Cuando fueron por él, el hombre se dejó llevar y que va y se dejó llevar allá. También Nariño estaría en Cádiz. En Cádiz van a purgar el delito de llevar la ilustración al continente de una y de otra manera. Los que trajeron esas ideas van a sufrir su martirio precisamente en Cádiz. Entonces la paradoja de la historia es que un personaje como estos, sí, porque es que cuando se intentaron tomar Puerto Cabello, él no apoya, entonces Monteverde cambia de bando y Monteverde es el que termina derrotando a la gente de Puerto Cabello. Bolívar huye de Puerto Cabello como puede y eso termina siendo un descalabro, no un proyecto de independencia. Y Bolívar responsabiliza del descalabro de Puerto Cabello y de la victoria de Monteverde, que fue el que los derrotó allá, a Miranda. Y por eso, por haberlo responsabilizado de eso, es que lo entrega. Y cuando lo entrega, se lo llevan a Cádiz y allá va a morir humillado. Dicen que los héroes adquieren su consistencia solamente ante la tragedia de la incomprensión, la injusticia y de la muerte. Y dicen que 17 años más tarde le tocaría el turno al mismo Bolívar de morir en la incomprensión de su tiempo y de los hombres con los que había conocido la gloria. Son unos destinos absolutamente paradójicos los que nos vamos a encontrar a lo largo del camino, porque son todos los cambios y los avatares de la historia. Y el hombre que fue su inspirador, su gran precursor, el hombre que nos trajo todo este pensamiento que le cabía a la cabeza en su época, va a morir prisionero en Cádiz, humillado, entregado por los mismos suyos, ¿sí? Y eso es un episodio oscuro de la historia. Aquí hay de todo. Aquí hay gloria, oscuridades, grandezas, historias tenebrosas, de todo como en Botica. O sea, esto es una historia de amores y dolores y de pasiones, porque así son las historias que hacen posible los partos de las naciones. Pero dentro de esa historia es absolutamente indispensable llevar a la relevancia a la figura de